Bueno, buenas tardes. Quería subirle este videito como para finalizar la escuela y el contenido de Gestalt, y también como para avanzar un poco, ¿no? Así ya la clase que viene comenzamos con otra corriente que va a ser el conductismo. Nos había quedado, quedamos en la parte donde vamos a explicar un poco el tema de cómo a través del proceso de la percepción podía aplicarse o pensarse y analizarse en la actividad deportiva o en la actividad física. Yo les voy a compartir lo que queda del PowerPoint para explicarles, que hacerlo cortito, y lo retomamos rápidamente en clase cuando arranquemos para hacer una puesta en común, resolver algunas preguntas y ahí avanzamos con los contenidos. Bueno, en un momento así comparto pantalla y ahí les voy mostrando. Bueno, lo que habíamos quedado tenía que ver con esto, ¿sí? Con que dentro de lo que es el proceso de percepción, y recordando por ahí los principios de la Gestalt, que tienen que ver con que no percibimos parte por parte, como si fueran separando los elementos, sino que tenemos una percepción total, ¿sí?, del fenómeno, y a partir de eso realizamos las interpretaciones posteriores. Las interpretaciones que son a nivel cognitivo, corporales, generamos la experiencia, ¿sí? Y todo eso va a ir variando también del contexto de la persona, del deporte, la disciplina que se realice, cómo eso tiene que irse especializando, ¿sí? Cada vez más se va complejizando la actividad y va generando esto que es la experiencia, ¿sí? Y todo lo que es la profesionalización, por ejemplo, más adelante. Siempre recordemos que cuando vamos a trabajar desde el lugar de entrenador a entrenadora, cuáles son o en qué nivel vamos a estar desempeñándonos, o con qué tipos, ¿no es cierto?, de entrenados o entrenadas, personas que vamos a trabajar, para ver cómo abordamos esta especificidad, ¿sí? No es lo mismo desde una iniciación, la parte formativa, lo amateur, lo recreativo, hacia lo profesional, semiprofesional, de élite, o lo que es, por ejemplo, el cuidado de la salud, en el caso de entrenamiento, ¿sí?, hacia cuestiones más puntuales como alguna disciplina, por ejemplo, como el fitness. Bueno, ustedes van a ver que yo les dejé un texto colgado ya la semana pasada, que es un PDF. Los autores son Álvarez, ¿sí?, e Hidalgo. Sí, Diegues, en realidad dice Diegues Hidalgo. Esos son los dos autores de este texto. Está muy interesante, es cortito, es fácil de entender porque constantemente están brindando ejemplos. Entonces, bueno, permite por ahí comprender a dónde va. Entonces, lo que nos trae justamente es cuáles son las particularidades, ¿no es cierto?, del proceso de percepción. Y, en primer lugar, tiene que ver con esto, que van a intervenir, ¿sí?, primero los sentidos. Vamos a hablar de que, como les decía en clase, ¿no?, el mundo está quizás organizado de una manera, o se nos presenta de una manera en que podamos percibirlo con todos nuestros sentidos, está puesto del lado de la capacidad o de la funcionalidad plena, y que a veces tenemos que ir adecuándolo cuando algo de esto no funciona. Entonces, la percepción en primer lugar no se va a realizar de manera aislada, sino que va a ser algo integrado, y acá vamos a hablar ya de una integración sensorial, ¿sí? Cuáles son las maneras en que percibimos como un todo. Tiene que ver las características, ¿no es cierto?, de quién percibe, de esa persona. Acá vamos a hablar entonces que son procesos individuales. En este caso, en estos ejemplos van a ser procesos individuales que se van a conjugar con otros, por ejemplo, en un deporte colectivo. ¿Cuáles son, por ejemplo, bueno, cómo se siente ese día, cómo se encuentra, si se siente bien de salud, si tiene sueño, si tiene frío, si está ansioso, si está tranquilo? Entonces, todo eso impacta, ¿no es cierto?, en cómo se van a interpretar y cómo se va a actuar posteriormente después de percibir algo ante algún movimiento determinado. Bueno, acá ustedes van a ver que en el texto les va brindando por ahí un detalle de cómo se pueden clasificar las percepciones, pero cómo podemos analizar o ir teniendo en cuenta esta percepción especializada en el ámbito deportivo. Van a tomar estos 3 puntos, ¿sí?, que van a ser el espacio, el tiempo y el movimiento, y después lo que se tiene que construir en torno a cada disciplina, cuáles son los sentidos, o qué se tiene que ir especializando en cada disciplina. Bueno, entonces, por ejemplo, si uno tiene en cuenta el espacio, es
dónde se realiza ese deporte, cómo se encuentra ese lugar, cuánto espacio dispongo yo, cuánto tengo para moverme de un lado al otro. No es lo mismo lo que va a calcular una persona que realiza atletismo o alguien que esté jugando al fútbol, por ejemplo, en una cancha, o básquet o tenis, ¿sí? Entonces, el conocimiento del espacio, todas las nociones espaciales son fundamentales aquí. Recordemos también que todos los aspectos vinculados a los procesos mentales o los procesos cognitivos inferiores y superiores van a estar implicados, ¿sí? Entonces, para estudiar un poco esto sí, los vamos a ir separando, pero en el momento que estamos haciendo algo, todo está funcionando y es como muy complejo separarlo. Bueno, en cuanto al tiempo, por ejemplo, lo que sitúan acá los autores tiene que ver en cuánto tiempo tengo, por ejemplo, para hacer un movimiento, para cumplir con un objetivo, cuál sería la velocidad, por ejemplo, para tener en cuenta, en cuánto tiempo se tiene que sostener esto. Entonces acá yo lo llevo, por ejemplo, a cuando uno plantea un entrenamiento que va a tener diferentes objetivos, va a haber una progresión, depende hacia dónde se apunte, cuáles sean los objetivos, si de ese entrenamiento, de cuál ciclo, en qué momento del ciclo se encuentre también, ¿no? Entonces, todo eso nos da a pensar que hay algunas pequeñas cuestiones objetivas como la influencia del espacio y la influencia del tiempo para realizar una disciplina. Bueno, en cuanto a esto de los sentidos o lo que se debe especializar en cada disciplina, claramente no es lo mismo realizar un deporte en el agua, entendiendo natación, por ejemplo, sí, nadar, o como jugar en la cancha, o cuando, por ejemplo, uno tiene que correr en atletismo. Entonces todo eso genera que progresivamente se vaya teniendo una experiencia, ¿sí? A medida que uno va entrenando, ejercitando, mediante la observación, la corrección, el feedback por parte del entrenador, y todo esto, digamos, que vamos poniendo en función cuando nos vamos entrenando, genera una experiencia que cada vez se complejiza más y se especializa más. Entonces, ¿esto qué nos permite? Por ejemplo, detectar a nivel corporal qué está sucediendo, qué favorece este movimiento, o todas las cuestiones, digamos, implicadas en el entrenamiento para que se pueda sistematizar toda esa información, elegir, por ejemplo, cuál priorizar, cuál hay que trabajar más, por ahí separar algún objetivo previamente, pero esto va a ir permitiendo que cada vez, ¿sí?, genere mayor, no solo disciplina por un lado, porque la disciplina es otro proceso, sino esto de mejorar la práctica y mejorar orientado hacia especializarse en esa práctica, ¿sí?, en esa cuestión progresiva. Si es de un lugar de amateur, por ejemplo, o algo recreativo, o algo por cuestiones de salud, o bueno, el entrenamiento, de ahí podemos trabajarlo como quien dice un poco más tranquilo, pero quizás parte de la profesionalización del rol del entrenador tiene que ver con esto, ¿sí? Cómo se pueden sistematizar todas estas experiencias vinculadas a la práctica y el entrenamiento para ir mejorando los resultados y alcanzar los diferentes objetivos. Bueno, acá vamos a sumar, ¿sí?, una clasificación que tiene que ver de las percepciones, y vamos a encontrar tres en este caso. Las exteroceptivas, que tienen que ver con todo aquello que me rodea, cómo está en ese momento la realidad en la que yo voy a llevar a cabo mi disciplina, cuáles son los objetos presentes. También acá tengo que tener en cuenta las personas que están presentes, ¿sí? Y acá, por ejemplo, entra lo que hablamos recién del espacio. Las interoceptivas tienen que ver cómo reconozco todas las sensaciones de los órganos internos. Esto de que si tengo sueño, si estoy cansado, si estoy muy ansioso, si en esto de sentir ansiedad siento muchas palpitaciones o empiezo a transpirar, todas esas sensaciones que se conjugan en el momento de realizar una actividad, tiene que ver con ese reconocimiento interno, con la percepción interna. Y por último, lo que detallan acá son, por ejemplo, las propioceptivas, que tienen que ver en reconocer dónde está el cuerpo en ese momento, cuáles son los movimientos que estoy realizando, y de cierta manera también cómo esto se conjuga
o entra en este juego con otros también, cuando hablamos ya de los deportes colectivos. Entonces, si hacemos por ahí un análisis particular, tomamos, no sé, algún deporte, un deportista, y empezamos a observar todo esto, claramente se va a hacer una cosa súper larga, pero bueno, por ejemplo, en los casos de fútbol, la visión tiene que estar puesta en el balón, en las diferentes posiciones de los jugadores, dependiendo de donde se juegue, ¿sí? Cuáles son las tácticas que se han practicado, se han ensayado para ese momento. Y también el propio cuerpo, ¿no? De saber dónde está situado, cómo llega, cuál es la velocidad, cómo está ese espacio físico. Entonces, bueno, todo eso se conjuga para tener un resultado, quién sabe, positivo o no, pero todo eso es lo que está conjugado, ¿bien? Bueno, por último, acá algo interesante que es el tema del tiempo, ¿sí? Agregándole un aspecto más. El tema del tiempo, primero vamos a entenderlo como una percepción que va a ser objetiva, porque está cronometrado, porque hay algo real, se está midiendo a través de un elemento, que es un reloj, un cronómetro. Hay tiempos pautados para determinadas disciplinas, para dar cuenta, ¿sí?, de esta experiencia o especialización de la práctica. Entonces, el tiempo, como dice en el texto, es algo irreversible. ¿Qué quiere decir? Que, por ejemplo, yo puedo volver a una posición o moverme a un lugar anterior en el campo de juego, puedo volver a ejecutar un movimiento, ¿sí? Pero el tiempo que pasó no lo puedo recuperar, ¿bien? Entonces, esto hace todavía aún más exigente especializar los entrenamientos y las prácticas. Entonces, este tiempo que es objetivo tiene que ver también en cómo van midiendo los periodos de tiempo para hacer, bueno, cada movimiento o acción, y cómo ir poniendo eso de las percepciones, ¿sí?, en juego, para que eso se ejecute de tal o tal manera. Por ejemplo, en el momento en que tengo que salir, cuánto tiempo tengo que correr, ¿qué más? Bueno. Y después, esto del tiempo, tenemos también una percepción subjetiva, que es la experiencia subjetiva, o vamos a decir psicológica, de cómo se experimenta ese tiempo. Puede pasar que todo se pase muy rápido, y vos decís, ¿cómo puede ser si recién pasó esto y se hizo muy rápido? O son 15 minutos y se hizo muy lerdo y agotador, o esto que no se acaba más, y es un ratito. Entonces eso también se pone en juego, y acá es donde se puede trabajar, ¿no es cierto?, desde, bueno, poner en palabras, trabajar desde la psicología también, esa percepción subjetiva del tiempo, cuando, por ejemplo, se convierte en un factor ansiógeno, ¿no? Ante una competencia, por ejemplo, en un momento previo a la competencia, puede jugar un poco a favor o en contra, entonces es un punto a trabajar. Entonces, acá dos ejemplos de lo que son, por ejemplo, las actividades cíclicas o acíclicas. Yo acá quería leer este pedacito nomás. Bien. Por ejemplo, algo cíclico es que tiene un fin, ¿sí?, empieza, termina, y estos tiempos vinculados, por ejemplo, cuando se hace ciclismo o se hace atletismo. Y algo acíclico puede ser también que manejan de cierta manera los tiempos para ejecutar un movimiento o una jugada, entiéndase, baloncesto, básquet, fútbol, vóley. O sea, hay como un tiempo que uno lo puede manejar, más o menos, ¿sí? Y un tiempo obviamente que está marcado por el reglamento de dicho deporte. Este tiempo cíclico, como les decía, hay un principio y un fin, hay un tiempo que cumplir, y eso lo va distribuyendo el deportista, va como, bueno, si tengo que correr determinados metros en determinado tiempo, ¿cómo puedo distribuir eso? ¿Sí? Lo mismo que en ciclismo. Entonces, o en natación. Eso era por ahí lo que les quería traer, para pensar esto y poder trasladarlo quizás a alguna actividad. Yo les voy a dejar un videito a modo de ejemplo, ya acá lo puse en el Power, pero se los voy a poner en la plataforma, para ver cómo es el análisis del movimiento. Si bien
influye todo, influye desde la fisiología, las diferentes estructuras del cuerpo humano, pero va hablando también de cuestiones del tiempo, de las percepciones, cómo se decodifican a nivel cerebral y luego cognitivo. Entonces, es interesante simplemente observar eso y ver cómo podemos trasladar algunos aspectos de esto, de la teoría de la Gestalt y de la percepción, y aplicarlos al entrenamiento y al deporte.